Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa de profesionales de consorcios. Hoy estamos en Mar del Plata y tenemos el lujo de tener con nosotros al doctor Alberto Gabás, doctrinario en propiedad horizontal. Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, estoy bien, ando bien. Estamos acá en Mar del Plata, la cuna de la propiedad horizontal, ¿le dicen? Algo así. Se dice que en el año 1960 Mar del Plata fue la ciudad de mayor construcción, volumen de construcción en el mundo. ¿En el mundo? En el mundo. Después venía San Pablo y Hong Kong. Y por eso nosotros, digamos, arbitrariamente, cuando hacemos las jornadas nacionales ponemos Mar del Plata, capital nacional de la propiedad horizontal. Pero eso pasa en la provincia de Buenos Aires mucho. Por ejemplo, mi hermano vive en Ayacucho y tiene el honor de tener la fiesta del ternero, Claro. o sea, fiesta nacional del ternero. Sí. Después uno va a San Antonio de Areco, Sí. la fiesta de la tradición. Claro. O sea, Mar del Plata, uno de los títulos que tiene es ser la cuna de la propiedad horizontal, ¿no? Sí. Porque en su momento fue, digamos, de las primeras, no solamente en edificar, sino también en cuanto a jurisprudencia, en cuanto Claro. a normativas locales. Claro. Usted opinando como un doctrinario. Para los que no saben qué es un doctrinario, rápidamente es una fuente del derecho. O sea, está la ley, que es dinámica, ahora vamos a charlar, y está la opinión de expertos, que no cualquiera lo es, y el señor, el doctor Alberto Gabás, es una opinión que es tomada en cuenta incluso por los jueces y por los legisladores al momento de legislar, o sea, no es menor. Alberto, ¿cómo fue un camino tan largo para ser una persona tan importante y referente en lo que es propiedad horizontal? O sea, ¿cómo se le ocurrió dentro de lo que es el derecho? Es tan amplio. ¿Cómo elijo propiedad horizontal? Y como la mayoría de las cosas, por casualidad. Claro. Uno va navegando y la marea lo lleva. Sí, mi vida en general ha sido el acontecer diario. Las cosas a medida que van apareciendo iba tratando de solucionarlas. Y esto fue porque en el año 78, más o menos, se formó acá en Mar del Plata la primera asociación de propietarios, una cámara de propietarios. ¿De propietarios? Sí. Que eran todos integrantes de Capital Federal, no había ningún marplatense. Y bueno, andaban necesitando un abogado y me llamó un amigo, me dice, mirá, me comentó que tenía un amigo administrador a su vez y que ese administrador le había dicho que se había formado una asociación De propietarios. de propietarios. Entonces, bueno, me convocaron, fui, me pareció interesante la idea y no. Entonces se empezó a reunir esa asociación 2 veces por semana en un edificio que está acá en la calle Colón, en la avenida Colón y Sarmiento, el edificio Cosmos, en la gerencia, porque es un edificio que tiene gerencia. Y bueno, y empecé ahí. ¿Qué pasa? Esa misma asociación logró que en un diario de Mar del Plata, una columna todos los domingos en el suplemento financiero, para hablar de consorcios. Entonces me daban a mí esas 2 columnas y yo escribía los domingos para el diario en esas 2 columnas de la asociación. Resulta que había escrito tanto que un día dije, pero podía hacer un libro con esto. Entonces, El famoso manual. el manual. El manual del doctor Gabás, yo sigo, por ejemplo, al doctor Federico Chiesa y a la doctora Diana Sevitz, entre otros, ¿no? Ellos estudiaron de su manual. Y sí, porque ese libro lo escribí, lo terminé de escribir en el 80 más o menos, en el 1981. Y tuve la suerte de que me lo publicó la editorial Hammurabi. Y tuve la suerte Una que, editorial muy sí, prestigiosa. que prácticamente hicimos 5, se vendió, hicieron una reimpresión, otra reimpresión porque no había tiempo de hacer segundas ediciones, porque era la demanda tan grande. Después ya, en vez de hacer la tercera edición, me dijeron que ya escriba un libro nuevo o actualizado. Entonces hice la segunda y la tercera. En definitiva, prácticamente hice 5 ediciones de ese libro. Y después salió otra vez, pero ya con otro nombre. O sea que esas cosas que uno no sabe por qué, comercialmente fue para la editorial buena. Entonces a partir de ahí empezó mi vida de escritor, digamos, de escritor jurídico, ¿no es cierto? Nosotros los que venimos abajo de usted se lo agradecemos, porque su libro es fuente de consulta, incluso hoy en día, cuando uno quiere saber, si bien la ley fue cambiando, la ley es Sí, dinámica, claro. también las costumbres sociales van cambiando, las fuentes, la opinión de usted respecto a ciertos temas hoy continúan vigentes.
aunque hayan sido escritos, por ejemplo, antes de la reforma del Código Civil. Sí, claro. Después del Código Civil escribí un par de libros, 2 o 3 más, pero el libro que más éxito tuvo, si se quiere, no solamente comercial, para la editorial, sino desde el punto de vista jurídico, por la acción directa, por las citas, ha sido el manual. Fue mi primer libro, desde hace, ya digo, del año 81, se habrá publicado unos años después, pero lo terminé escribir en esa época. Bueno, después vinieron otros libros, entonces ya el asunto se iba simplificando, porque aparte escribir es una gimnasia. Cuando uno escribe, a medida que escribe un poco mejor y va puliendo. Como ir al gimnasio. Claro, exacto. Al principio es difícil y luego es muy interesante. Yo todavía nunca escribí, lo tengo en mente. Hoy en día tengo muchas cosas personales, laborales, pero lo tengo pensado escribir porque, bueno, mi mamá escribió, mi abuela escribió, cosas personales, ¿no? Para mí me gustaría escribir algo sobre seguros, claro, relacionado a propiedad horizontal. Que en realidad es escribirlo, porque uno ya la tiene en la cabeza, claro. ¿no? O sea, ¿cómo se escribe un libro? ¿Se tiene libros al lado o uno escribe? Claro. Es decir, mucha gente me ha preguntado, colegas que quieren escribir, dice, ¿cómo hacemos para escribir? Sentate y empezá a escribir. Lo que sea. Después se corrige. ¿Cómo se escribe un libro? Hay que sentarse y escribirlo. Después vemos si está bien o si está mal, pero más o menos hay que empezar por un problema de voluntad más que de inteligencia. Uno puede ser inteligente, pero no tiene ganas de escribir, no va a escribir, o no le gusta. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva? Más o menos, ¿un año? Sí. ¿Más? 2. 2 años. Porque vienen las correcciones. Fueron las correcciones. No las correcciones jurídicas, las correcciones idiomáticas. La palabra consorcio, por ejemplo, consorcista, para mejor decir, no existe en el idioma castellano. Entonces cada vez que uno escribe consorcista le saltan en la misma computadora. Y no existe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo escribí un libro, los correctores no querían incluir. Yo, a veces para no repetir, porque en un libro, a diferencia de una ley, la técnica legislativa dice que cuando uno emplea un sustantivo para un objeto, siempre no hay que cambiarlo, siempre es el mismo sustantivo. Pero desde el punto de vista del libro, para el lector, no podemos, la palabra asamblea en un libro de consorcio aparece 700 veces. Sí. Entonces, para no poner asamblea, uno pone mayoría asamblearia, por eso, para no poner mayoría de la asamblea. La palabra asamblearia es un invento, entonces no había manera. Digo, pero no importa, porque el jurista me va a entender, el estudiante me va a entender, ponga la palabra asamblearia, aunque no es una palabra idiomática. Porque técnicamente los que leen no van a entender, para no repetir, porque si no aparece siempre la asamblea, la mayoría de la asamblea. Entonces ponemos la reunión, la mayoría asamblearia. Es decir, hay todo ese tipo de cosas que después hay que escribirlas. O sea, por eso, unas cosas de las correcciones jurídicas y después las correcciones idiomáticas. Y luego, hay que convencer a los correctores. Y luego de escribir, uno tiene que buscar también citas, ¿no? Sí, por supuesto. Citar y traer. Y armar las citas trabajo. Es complicado porque las citas van al pie. Entonces. Yo, por ejemplo, digo mi idea y después quiero decir, esto lo leí o lo aprendí del manual del doctor Gabas. Un numerito entre paréntesis y se lo baja al pie de la página. Y tengo que buscar dónde lo leí. Y siempre tiene que coincidir que el numerito sea de esa página, no de la anterior ni de la posterior. Es decir, los números de esta página están al pie, los números de esta página están al pie. Entonces, el doctor Federico Chiesa y la doctora Diana Sevich acaban de hacer un librito, un manual, chiquitito, no manual, un libro. Sí. Las 100 preguntas de propiedad horizontal. Sí. Y ponen un QR donde usted pone con el celular y lo referencia, por ejemplo, al libro de Gabas manual. Nada, es una nueva forma de referenciar o de muy interesante. Que mezcla lo que es lo físico con lo digital, digamos. Se pierde tanto tiempo a veces o más en el armado que en el global, en el borrador, en la idea. Uno escribe a granel, digamos. Eso yo lo escribo en un mes, pero después tengo 3 meses para ordenarlo. Los capítulos, los títulos, los asteriscos. ¿Cómo llevo al lector a este lugar? Sí, ¿Cómo empiezo? Las revisiones. Entonces todo por supuesto, a medida que uno escribe, aprende más y se le hace más sencillo. Escribí el libro 15, no me fui primero. Entonces ya llega un momento en que uno lo hace, pero es complicado. Uno que es principiante en esto, dice, bueno, yo quiero escribir un libro, pero ¿qué pasa si después cambio de opinión? ¿Qué ocurre, no? O sea, hoy pienso esto, por cómo está la sociedad. Y en derecho es muy común eso.
que no cambia, porque aparte cambia el derecho. Algo que me impresionó cuando aprendí, antes de entrar a la Facultad de Derecho, es que yo pensé que la ley era estática, obligatoria por supuesto y conocida por todos. Y una vez que me recibí, aprendí, y esto es un dato muy interesante, que la ley es dinámica. Hoy es así, obviamente hoy hay que cumplirla, pero mañana es así. Y ese mismo cambio de opinión le puede pasar a uno. Sí, sí. No sé si a usted le pasó que de repente leyó lo que usted pensaba en 1980, hoy 2023, puede tener una opinión diferente. Y está bueno que cambie, porque la gente cambia. Si está siempre igual es el peor defecto. No. Lo ideal es cambiar. Lo Uno normal, cambia, o sea, lo constante es el cambio. Y claro, yo no me puedo quedar en los 15 años ni en los 20. ¿no? Es que también personalmente, yo a los 20 opinaba de una manera y ahora puedo Y las opinar de ideas otra. políticas cambian. Gente de derecha que de pronto es de izquierda. Es común eso. Pero en la sociedad es un fenómeno. No es algo estático, el derecho tampoco. No es una cosa que la estudiamos ontológicamente, a ver qué es el derecho. No, es un fenómeno dinámico. Qué interesante. Cambia todos los días, entonces hay que tenerlo como un fenómeno. Por eso ahora, con esta introducción, lo quería introducir al tema de propiedad horizontal. La propiedad horizontal es dinámica. Absolutamente. Más aún, esto lo dije yo hace 40 años, no ahora. Antes que un régimen jurídico es un régimen de convivencia. En propiedad horizontal funciona mucho más la costumbre que la ley. Más aún, si nosotros hay consorcios que hace 40 años que funcionan violando la ley. Porque dicen, no, la ley dice, y el reglamento de copropiedad, que es la ley particular de consorcio, dice que la mayoría para nombrar un administrador son 2/3. Y acá jamás se nombra un administrador por 2/3. O sea que hemos violado el reglamento, nuestro propio contrato. Mismo a mí me pasa, como vengo del palo del seguro, Claro. que de repente el reglamento dice los caños, la parte tal es del propietario, cuando ahora el Código Civil dice en todas sus extensiones del consorcio. Ahora la costumbre es, acá se hizo así hace 20, 30, 40 años. Vamos a seguir así. Entonces Sí, ahí está incumpliendo la ley. Porque Claro. hoy está vigente el Código Civil que dice que en todas sus Pero extensiones. garantizar la convivencia, que Pero es lo garantizar la importante. vivienda, claro. No importa que si estamos todos de acuerdo en violar la ley, como no está el orden público en juego y el interés en juego es entre los particulares, y nosotros queremos que este sistema siga funcionando así, violando la ley. Al Estado que le interesa y al vecino tampoco. Sigamos, porque después por hacer cumplir la ley empiezan los disturbios, entonces tenemos más problemas porque empieza el problema de convivencia. Sí, lo que plantea ahí es obviamente el propietario que no quiere pagar el arreglo. Claro. Y dice, Sí. hoy en día, del 2015, este caño es del consorcio, con lo cual la responsabilidad por el daño producido Sí, pero sí. es del consorcio, no es mía. Dice. Exacto, pero si este señor vivió durante 15 años y cayó la boca y cuando hubo ese mismo problema el vecino consintió, el silencio habla como consentimiento. Entonces no puede ser que cuando te afecta a vos aplicamos la ley, pero cuando afecta a los vecinos dejamos que el sistema siga como antes. No sé si soy claro. Sí. El planteo sería difícil si él puede sostener que eso que ocurrió a otro propietario fue antes de la modificación. Sí. Y que ahora con la modificación es Claro. una nueva Sí, legislación. es una nueva legislación, claro. Y bueno, ahora le tocó a él, entonces, cuando el fundamento viene por ahí, ¿no? Sí. A discutir, porque digamos también no solamente la ley es discutible, sino que también cada juez, Ah, bueno, es no, subjetivo. eso es otro tema. no Y solamente para nosotros- la lotería judicial de Claro. en qué juzgado cae, este juez entiende del Sí. tema, no entiende del tema, o opina así, que también o es muy positivista, o sea, la Claro, ley ahora dice claro. punto. Sí, hay exégetas, digamos, que esto es así y es así. Y hay otro que dice, no, esto es así, pero hay que interpretarlo. ¿Cuál es el problema? Porque eso no es el problema para los abogados. Porque yo estoy obligado a evacuar una consulta al cliente y yo lo tengo que asesorar bien. Entonces yo le puedo decir, mire, esto en este juzgado es blanco, en este juzgado es azul y en este es amarillo. Yo tengo que decir lo que a mí me parece, pero resulta que lo que a mí me parece fue al juzgado donde el juez entiende otra cosa que la que entiendo yo, y Pedro el juicio, que en este juzgado lo hubiera ganado. Y a veces es difícil explicárselo al cliente, porque te dice, vos me garantizás, no, pará, yo no te garantizo, yo te garantizo los medios, Uno no no lo el puede, resultado. ni siquiera le puede asegurar que va a perder el juicio al cliente, ni siquiera eso. Uno lo que le dice es común. Vamos a hacerlo Yo mejor. le digo lo que jurídicamente corresponde, pero la sentencia la dicta el juez. Entonces yo no le garantizo a nadie que va a ganar el juicio, por eso digo, ni siquiera que lo va a perder, porque por ahí lo gana perdido. Sí.
ocurren esas cosas. Sí, lotería judicial, que hay en la sala H, Exacto. con el doctor Claudio Kiefer, que es especialista en profesional, va a decir A. Sí. Y que hay en esta otra, que son más bien especialistas en familia, Claro, y va a decir B. sí. Y a salvo que haya un plenario, que por lo general no hay, salvo temas muy importantes de interés social, no hay un plenario. Pero aparte que el lotería. problema del derecho es, tenemos que ir a la génesis. ¿Qué entiende uno por derecho? Porque, como decíamos hoy, para los positivistas, Kelsen, John Austin, el derecho es la ley. Punto. Punto. Acá dice esto, Claro. punto. Pero A partir de acá. Cosio, teoría lógica, dice, no, el derecho es la conducta. La conducta humana. Conducta en interferencia intersubjetiva, dice Cosio, en su teoría lógica. La conducta mía, cuando interfiere con la del otro sujeto, ahí nace el derecho, nace el conflicto. Por eso dice, conducta en interferencia intersubjetiva. Cuando mi conducta interfiere con la tuya, ahí nace espontáneamente el derecho. No importa la ley. Es más el derecho consuetudinario, digamos. Claro, absolutamente. La realidad, la costumbre, la principal fuente de derecho antes que la ley. El realismo escandinavo, Hagerstock, Rawls, Oliver Kroner. Muy interesante. ¿Qué dice? El realismo, el derecho en realidad. Eso lo dice von Ehring en el derecho alemán. Federico Chiesa dice que el consorcio tiene vida. Absolutamente. Es un ser viviente. Es un ser viviente. Sí. Y es real, porque incluso las conductas entre ellos, peleas internas, cambian una opinión en una asamblea, que es el principal órgano legislativo, hoy que mañana. Y capaz la misma gente, pero cambió la opinión, entonces el consorcio cambió. Sí, sí. O vino alguien que produce un problema que antes no estaba, o viene alguien que produce un beneficio, Claro. o es dinámico, más allá de que hay una ley estricta, positivista, que dice, estas son las normas básicas, digamos, ¿no? Pero luego, el reglamento interno, y principalmente el reglamento de propiedad, también marcan pautas. Absolutamente, claro. ¿Cuál es el problema cuando el reglamento de propiedad horizontal contradice la normativa nacional? La normativa legal, digamos. Legal, digamos, en este caso el Código Civil. Hay que distinguir dos tipos de normas que tiene el Código Civil. A ver, por empezar, los derechos reales, todos los derechos reales, a diferencia de los derechos personales, son de orden público. La particularidad de los derechos personales, los contratos, es la autonomía de la voluntad. Es el principio rector. Dos personas pueden ponerse de acuerdo en lo que se les ocurra mientras el objeto sea lícito. Mientras no viole el principio de los actos jurídicos, el objeto, el orden público, las buenas costumbres. Los derechos reales, por el contrario, son de orden público y responden al principio de números clausus. ¿Qué es eso? Sistema cerrado. Los únicos derechos reales son creados por ley. No rige la autonomía de la voluntad. Rige lo que se llama el principio de reserva legal. Los únicos derechos reales los crea la ley. Entonces, ¿qué pasa? La propiedad horizontal es un derecho real. Ahora. Pero no todas las normas son de orden público. Hay normas que son indisponibles o imperativas, sí o sí. El reglamento no las puede contradecir. Y otras que son supletorias. Que la ley establece el marco, pero el contrato, que es el reglamento, puede ser otra cosa. Y voy a dar un ejemplo. La norma que establece las mayorías en el Código Civil Nuevo dice: todas las resoluciones del consorcio se resuelven por el 51%, por porcentual, es decir, sobre el porcentual total del 51%, más el 51% de las unidades funcionales. O sea, la doble. Tenés que tener mayoría absoluta por porcentual y mayoría absoluta por unidad. Es decir, que si son 100 unidades, te tienen que votar 51%. Muy bien. Si es así, nunca un consorcio va a poder resolver, porque es imposible en una asamblea resolver, juntar el 51% de las dos. Pero suponiendo que fuese así, este es el marco. El reglamento que dice, para nombrar al administrador se requiere 2/3. Va en el reglamento. Porque esto es el marco. Si el reglamento no dice nada, entonces al administrador hay que nombrarlo por el 51% por porcentual y por unidad. Pero si el reglamento dice que la mayoría es 2/3, es 2/3. Vamos a un caso al revés. Normas indisponibles, que no se pueden modificar por voluntad de las partes. El artículo que establece la mayoría de 2/3 para reformar el reglamento de propiedad. El código que dice, para reformar el reglamento se requiere 2/3. Esto es de orden público. Esto es indisponible. Los propietarios no pueden decir, lo reformamos con el 5, con el 3 o con el 9. Se necesitan los 2/3 como mínimo. Incluso lo bajó, porque antes era unanimidad. Claro. Ahora lo bajó a 2/3 por lo menos. A 2/3, es decir, a ver, pauta general. Si vos querés modificar porcentuales, necesitas el 100%. Claro.
Si querés hipotecar el edificio, que constituye un derecho legal de garantía, necesitas 100%. Si querés demoler el edificio, necesitas 100%. Es decir, todo lo que afecte derechos individuales de propiedad de cada uno, necesita unanimidad. Pero el principio general es 2/3. Esta es indisponible. El reglamento no puede modificar esta mayoría. La 13512 Sí. fue incorporada dentro del Código Civil, Sí. agregando por supuesto su opinión, la opinión de Elena Jairo de Nolasco, la opinión de Claudio Kipper, que no se me dice, pero está, si nota, si uno lo lee a usted o la lea a Elena o la lea a Claudio, se da cuenta de que el pensamiento está ahora plasmado en la ley del nuevo Código Civil. ¿Qué le parece, además de haber sido incluido dentro del Código Civil, esta creación de institutos nuevos como puede ser la propuesta de decisión, que antes no estaba? Esta propuesta de decisión y los plazos, por ejemplo, también para impugnar una asamblea. Son dos temas muy importantes. Con respecto a la propuesta de decisión, siempre desde que lo leí en el proyecto, estoy en contra, han plebiscitado. Porque han desnaturalizado la asamblea. Un órgano deliberativo, ¿para qué está? Para deliberar. El Congreso de la Nación está para deliberar. Cuando vamos a votar la ley de presupuesto, ¿qué? ¿Presentamos un presupuesto y se pueden votar? No, vamos a discutir el presupuesto, después vamos a votar. Acá la han plebiscitado, porque si viene a la asamblea, han legitimado lo que antes llamaban la adhesión individual. Adhiero. No. Venga a la asamblea y si no puede venir, mande un representante legal. Ese es el ideal. Acá tenemos que deliberar. No, después está de acuerdo. No, la asamblea terminó acá. La asamblea tiene que cerrarse acá. Es un acto unívoco. Empieza y termina. No podemos dejarla abierta a ver qué opinan los propietarios porque le mandamos una carta y tienen 15 días para contestar. Y mientras tanto que el acta quede abierta. Yo nunca vi una audiencia de lo que sea que el acta quede abierta. Y no sabemos qué va a pasar porque todavía falta Sí, que voten. hay obras de ejecución inmediatas que quedan suspendidas, Claro. hasta incluso hasta los 30 días por si alguien impugna. Y aparte, insisto, Y es necesario, por ejemplo, una obra de un edificio que se quedó sin luz, sí, ¿no? sí. Y la gente hoy en día, casi todos con electricidad, entonces necesita luz, hay que esperar 30 días. Pero aparte desnaturaliza la esencia. Hay órganos ejecutivos y órganos deliberativos, en todos lados. En el consorcio, en el país, tenemos la Cámara de Diputados y Senadores, tenemos el Presidente de la República, tenemos el Poder Judicial, el Poder Disciplinario. Entonces, es una asamblea deliberativa que la deliberación es precaria, porque tenemos que esperar después a ver qué pasa. Es decir, estamos legitimando la adhesión individual. Entonces, por lo menos, no quiero decir que esté mal. Para mí, Es una búsqueda de una solución a la falta de convocatoria. era real. mucho más sencillo. Había una solución mucho más simple que la vengo diciendo hace 40 años. Muy sencillo. Y no necesitas recurrir a esta sofisticación de decir, bueno, vamos a mandar a los propietarios que no vinieron a verse bien. Una norma que diga todos los asuntos de propiedad horizontal que se discuten en la asamblea se resuelve por simple mayoría de presentes. Y se acabó. Salvo 2 o 3 excepciones, por ejemplo, para hipotecar el edificio. Entonces, listo. Van 3, resuelven 3, van 5, resuelven 5. Y el que no puede ir, que se arregle. Bueno, en los hechos hoy sigue siendo así porque decide Sí, esos 5, pasa así. después la propuesta, si la responden, por lo general no responden, entonces queda lo decidido por estos 3, 4, 5. Aparte, otra cosa, habría que haber redactado unos 4 o 5 artículos más para instrumentar cómo hacemos la convocatoria. ¿Qué plazo tiene el administrador? 15 días, ¿de qué manera? ¿Por carta? ¿Por medio fehaciente? Medio electrónico ahora. Tendría que haber. Correo electrónico. Claro, tendría Oye, que haber. fehaciente. Claro, pero por ahí que no cuestiona, tendría que haber por lo menos establecido algunas pautas más precisas sobre cómo es el procedimiento. ¿Desde cuándo? ¿Desde ahora? ¿Desde mañana? Ese procedimiento se lo puede también delegar a cada jurisdicción, ¿no? Sí. O sea, que determine cómo es el procedimiento en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, que la parte procesal. Y aparte, la ¿qué decida pasa si cada no se jurisdicción. manda? Porque está lleno de consorcios que terminan y no notifican nada. Y le mandan a los propietarios el acta de la asamblea a los 3 meses, bueno, 5 meses. Es decir, cuando se ha establecido plazo para todo. Es decir, Hay un problema ahí cuando pusieron, se cuentan los 30 días desde la asamblea. claro, ese es un problema, sí. 30 días. Y el tema es que muchas veces el administrador, yo soy administrador, Es casi imposible. uno hace el acta e intenta notificarla, por supuesto, el día siguiente, pero se puede mandar 2 o 3 días. Y ya empezaron a correr los días, porque es desde la asamblea. Claro, desde la asamblea. Entonces, este plazo de caducidad, ¿no? Hace en definitiva que
no se puede impugnar nunca ninguna asamblea ni llevar a la justicia por ineficacia, porque esos plazos son de imposible cumplimiento. 30 días es tan exiguo que no da ni tiempo para mandar el acta. Y el que no fue a la asamblea, hasta que no lee el acta, no sabe qué pasó en la asamblea. No, ¿y cómo va a impugnar algo de la asamblea si no recibe el acto? Y claro, el plazo tendría que haber, supuestamente, vamos a darle validez a este plazo de 30 días, desde la notificación fehaciente al propietario. Cuando yo recibo el acta, a partir de ahora me corresponde. No, desde la asamblea, porque yo ya 30 días tengo y llaman 32 días. ¿Qué hago ahora? ¿Quiero impugnar? No, no puedo impugnar. Caducó. Que es otro tema mucho más profundo. Que es muy puntual la diferencia entre caducidad y prescripción. Y prescripción, claro. No sé si lo quiero explicar la caducidad no se puede interrumpir. No, ni se suspende ni se interrumpe. Ni se suspende ni se interrumpe. La prescripción sí. Sí. Bueno, entonces el plazo, uno arranca los 30 días y la única solución hoy capaz es interponer una demanda. Sí, y creo que a veces no se puede interponer porque no sabe el contenido de del acta. Segundo. Salvo que sea algo de forma, que esté impugnando algo, o la convocatoria, o el orden del día. Claro, no, pero... temas varios, por sí. Ejemplo. O sea, te impugno sin leer el acta. Claro, pero la confusión está, lo hablábamos antes, la caducidad es una cosa y la prescripción es otra. El plazo de caducidad es el derecho de fondo. Caduca el derecho. El código dice, pierde el derecho, no la acción. La acción es un instituto procesal que se refiere ya al proceso, a ir a la justicia. El derecho de fondo. Al punto tal que la caducidad se puede pactar entre partes, en cambio la prescripción es de orden público. Entonces, ¿qué pasa? Si el código dice que yo pierdo el derecho pasados 30 días, no es para hablar la acción, me está hablando del derecho de fondo, del derecho que yo tengo. Entonces, en esos 30 días, esto es lo que opino. Sí, por supuesto. Los jueces pueden pensar otra cosa, por supuesto. Casi diría que todos opinan otra cosa, pero... O sea, que el juez es una mala interpretación de la norma. Entonces, yo tengo 30 días ¿para qué? Para consolidar ese derecho que yo tengo. ¿Cómo lo consolido? Yo en 30 días voy a la administración e impugno a la asamblea por un medio fehaciente, ostensible, Carta documento. Voy con un escribano, levanto un acta de claro. Entonces, ahí, si bien las caducidades no se interrumpen ni se suspenden, sí se impide el cumplimiento del plazo. Ese es el término. Se impide el cumplimiento del plazo por la consolidación del derecho mediante una manifestación ostensible de que yo estoy en contra de lo resuelto. Ahí nace el plazo de prescripción de 2 años. Si no, ¿para qué queremos prescripción? Si no llegamos nunca ni a que empiece por el plazo de prescripción, salvo que se superponga con el de caducidad, porque tengo 30 días para iniciar. Entonces, si yo en esos 30 días impugno la asamblea, ahí tengo 2 años para entablar la acción. Porque antes el Código Civil, como no hablaba de nada, establecía el plazo de prescripción de los actos jurídicos en general. Y los actos jurídicos prescriben a los 10 años. ¿No es cierto? Era una barbaridad. Una asamblea con 8 años de antigüedad todavía corríamos el riesgo de que la impugne. Entonces, esto está bien. A mí me parece que hay un error de redacción y un error de interpretación aún de los jueces. ¿Respecto a la caducidad? Respecto a la caducidad. Para mí, pasados 30 días... De notificado. Claro. No, hoy en día es de la realización de la asamblea. Claro, es un disparate. Es el cumplimiento imposible. A los 30 días, porque aparte el administrador, por razones de economía, y tiene razón, manda con la próxima expensa el acta. ¿Para qué voy a mandarla hoy si yo dentro de 10 días tengo que mandar las expensas? Manda todo junto y evita una carta, un gasto. En el edificio que tiene 500 unidades funcionales, que las hay, ¿cuántas plata me ahorro de? Bueno, por eso fue muy importante la incorporación en la provincia de Buenos Aires, en realidad a nivel nacional, con la ley de alquileres, que incluye, aunque es una muy mala ley, incluye algo novedoso, que es la notificación fehaciente mediante medio electrónico. El medio electrónico, claro. Eso ha facilitado claro. A nosotros, por lo menos administradores, porque el problema es el acta, ¿no? Escribir el acta, porque no estamos en una mesa así tranquilos. No. La realidad, el otro día tuve una asamblea, mi primera asamblea en provincia de Buenos Aires, y estábamos en un jardín al fondo, una mesita ratona, así agachado como podía, le dije a un amigo, che, ¿hacés vos de secretario? Votamos de secretario, y él iba escribiendo lo que podía. Sí. Luego, como yo leí el acta, tiene errores, no errores de ortografía, sino de poner, por ejemplo, se vota, aprobado. Está bien, pero ¿quién votó qué? No, claro. ¿Entendés? Porque aparte, para poder no impugnar... no me lo pusiste, no sabía. Uno puede impugnar la forma
pero también el contenido, digamos. O sea, Absolutamente, son claro. dos temas bien diferentes para explicar a la audiencia. Sí. Una cosa es la forma de notificación y, por ejemplo, cómo está el orden Sí, del la día. convocatoria, Y otra sí. cosa es el contenido. No ataca obviamente la decisión de la mayoría, eso es democrático. No la decisión, pero sí, por ejemplo, si se trata un tema, como charlábamos antes, se trata un tema que no está incluido dentro del orden del día. Claro. Por En ese ejemplo. caso, es uno de los pocos casos que el código establece la nulidad manifiesta. Una nulidad manifiesta, hoy prácticamente la nulidad manifiesta ha desaparecido de unas categorías de los ineficacia de los actos jurídicos como era el Código Civil de Vélez. Pero uno de los casos expresos de nulidad manifiesta es este. Dice, el tema que si se trata de un tema no incluido en el orden del día, el propio código dice, No notificado, claro. es nula. O sea que ya no hay que ir a plantear un juicio de nulidad a un juez diciéndole que tuvo tal vicio para que el juez decida si realmente existe o no, si es ineficaz o es eficaz, sino que ya la propia ley. Si se trató un tema no incluido en el orden del día, ese punto es nulo, anulable. Pero no se anula toda la asamblea. La asamblea no, Se anula la nulidad ese es punto. parcial, puede ser parcial, yo puedo impugnar un punto, 2 puntos, puedo impugnar la forma y puedo impugnar el contenido porque puede que en el acta diga una cosa que nunca se dijo. También. O se puede omitir una cosa que se dijo. ¿Sí? Bueno, para eso están los dos propietarios y el Después presidente. el presidente no se resolvió. Por eso, Contenido. o sea, en la vida real, en la vida consorcial, digamos, uno va a la asamblea y dice, bueno, ¿quién se quiere proponer para firmar el acta? En un silencio atroz y de repente, luego de un tiempo, uno dice, bueno, yo. Esos dos están asumiendo una responsabilidad de que van a leer el acta y van a firmar consintiendo el contenido. Claro. Que muchas veces también el acta firma así, Claro, ni miró. Ni miró, sí. ¿No? O, por ejemplo, hay salvedades a veces en el acta que no se tachan, por ejemplo. Sí. O se ponen con una Sí, flechita, sí, te quiero. ¿Viste? sí, No, flaco, sí. esto es algo serio, digamos. Hay libros de actas con renglones, hay libros de actas con hojas sin renglones. Sí. Entonces, después también en la vida real, toda esta teoría, que es muy interesante, a veces no es tan fácil ponerla en práctica. No, Por ejemplo, que no te viene la gente, que el secretario del acta no escribió, por ejemplo, me puso aprobado, sí está bien, pero ¿quién votó qué? claro. Es importante. Aparte nunca se discriminan los votos, quién vota, tanto voto a favor, tanto por mayoría, por el unanimidad, doble, de quién está presente, ¿no? por el doble cómputo. Claro. No, pero yo digo 2/3, ¿está bien? ¿Quiénes son? Claro. ¿Quiénes son los los que dijeron esto? Eso no se hace. Y se tiene que hacer. Se debería hacer, el consorcio este puntual eran 26 unidades, se puede hacer. Sí. Entiendo también que hay consorcios de 300 unidades. Sí, y de 500. Y de 500 y 2000, sí. Por ejemplo, eso ya igual el de 2000 ya tiene una estructura, Es otra cosa, ¿no? Pero los chiquitos, que son la gran mayoría en la provincia de Buenos Aires, deben poner unidad funcional 1, aprobó, dijo que sí. Unidad funcional 2, dijo que no. Y luego sumarlos en el doble cómputo que usted mencionaba antes, por porcentual y por cantidad de beneficios. Bueno, eso no se hace. No se hace. Aparte de otra cosa, y otro gol a veces que se comete, el acta puede ser, como decíamos recién, falsedad en el contenido. Por ejemplo, aparece un párrafo y dice, no, esto es un invento. No sé quién lo escribió porque acá esto no se lo O el monto. Sí. En vez de 500.000 pesos, pongo 1.500.000. Es común que la gente diga, sí, esto es, hay una falsedad, y dice, esto es un delito de falsedad de instrumento privado. Un delito. Dicen, pero no es un delito. ¿Por qué? Para que se configure el delito tiene que haber, lo que se toma en cuenta es la potencialidad del daño. A ver, para dar un ejemplo. Si yo falsifico entradas para ver Boca y Fluminense, Exacto. es una falsedad, no es ningún delito. ¿Cuándo se produce el delito? Porque si yo quiero entrar a la cancha, ¿sí? Cuando si yo falsifico una entrada de cine, no es ningún delito. No, pero si luego si yo quiero entrar, ahí sí se configura. Es decir, la potencialidad del daño es lo que se juzga. La intención de dañar, aunque no se cometa el daño, porque el daño cuando se produce, cuando yo entro, defraudé al cine, entré y no pagué entrada. 1.000 pesos la entrada, el cine no los cobró y los quedé. Pero yo. acá no es. supongamos que el administrador o el secretario de la asamblea, el administrador se propone como presidente de la asamblea para gestionarla. Y luego pone a alguien de confianza, por lo general un secretario, que es quien escribe.
¿Qué pasa si escriben algo que no corresponde? Por ejemplo, Bueno, un presupuesto de 500, 1.500.000 y lo ejecuto. Bueno, ahí está. Esa ejecución Ahí, es así. Sí, porque ahí el daño Es se punible. configuró. Claro. Aunque no se configure la intención, ya La tentativa. Claro, por eso hablo de potencialidad del daño y no del daño concreto. Cuando yo quiero entrar al cine, no se produjo un daño todavía, donde entré ahí sí. Pero si a mí en la entrada del cine, ahí ya me sacan la entrada, igual ahí ya se configuró el delito, porque yo quise entrar. Ahora, si yo tengo la entrada y me la guardo en el bolsillo, no es delito. Volviendo a la propiedad horizontal, yo hago un acta, puedo plantear la nulidad de ese acta de la parte, que se anule esa parte. Pero eso no es un delito como mucha gente que dice, sí, esto es un delito de violación de instrumento privado o lo que sea. No, no hay todavía delito, es simplemente una ineficacia civil. Pero, obviamente, vamos al caso nuestro que es lo civil, cualquiera puede plantear la nulidad. Ahora, si nadie dice nada y pasa, es decir, como todo. A los 30 días quedó. Quedó. Ese es el tema, sí. Y la propuesta de decisión tiene 15 días desde que se recibe. Claro, para contestar. Y si no contesta, es como que adhirió al voto de la mayoría. Ya sea positivo o negativo. El no contestar es un voto positivo, a favor es un de voto en blanco. Sí. O sea, va a la mayoría. Claro, va a la mayoría, exacto. Perfecto. Sí, sí, sí. Es muy interesante, la verdad, su opinión sobre todos estos temas y había uno puntual que le quería consultar. Yo la estoy viviendo en Pilar y en Pilar la gran mayoría son conjuntos inmobiliarios. Claro, sí, son todos No, propiedad horizontal propiamente dicho, o sea, edificios en la ciudad de Pilar hay un par, pero la gran mayoría en el porcentaje son country, barrios cerrados, clubes de campo, que están bajo las figuras generalmente sociedad anónima, fideicomiso, yo tengo una SRL, y el Código Civil habla de adecuación, o sea, en el título siguiente, dentro de lo que es propiedad horizontal, que el conjunto inmobiliario debe adecuarse a las normativas. Es que está organizado como derecho personal o cualquier otra forma, se tiene que adecuar a la propiedad horizontal común con el nombre de propiedad horizontal especial, porque la particularidad que tiene es que la subdivisión es sobre parcelamiento y no sobre edificios. Es decir, se puede ser propietario de una parcela en propiedad horizontal. Con la ley 3512, con la propiedad horizontal tradicional, común, la que está en el código hoy, tiene que haber una propiedad edificada. Entonces, esa es la primera diferencia. Entonces, hoy se admite la propiedad horizontal sobre parcelamientos. Entonces, como antes directamente el código no hablaba de conjuntos inmobiliarios, es decir, aparecieron en los hechos antes que en el derecho, es decir, los hechos desbordaron el derecho. Entonces, cada cual organizó dentro de las leyes provinciales, de ley de uso de suelo, la provincia de Buenos Aires tiene ley de uso de suelo, en base a normas administrativas, funciona como propiedad. Inclusive, antes de la sanción de este código, funcionaba en country en propiedad horizontal. Es un despropósito, un disparate era eso. Sin embargo, funcionaba. Porque la ley 13512 exige el artículo 1, propiedad edificada. Habla de viviendas, de pisos o departamentos. Quiere decir que no admite la propiedad horizontal sobre lotes. Y acá, antes del Código Civil, cuando regía esa ley, hay countries en la provincia de Buenos Aires regidos sobre propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque se basaron... Después del 2015 todos. Claro. Antes, ¿por qué? Porque había una ley, así como había un decreto reglamentario de la ley 352 a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires dictó un decreto reglamentario provincial donde decía que se podrían dividir las parcelas en propiedad horizontal. Es decir, que admitía la división en propiedad horizontal de parcelamiento sin edificación. Pero esto es un disparate, ¿por qué? Porque nunca una ley, un decreto reglamentario puede modificar la ley que reglamenta. Es decir, por vía del decreto reglamentario tema de jerarquía, se modificaba la ley de fondo. Bueno, entonces, en síntesis, ¿qué hay? Countries, sociedades anónimas, dominio más condominio, dominio y condominio con servidumbres cruzadas del espacio de la parcela. Todos derechos reales, claro, conjugándose. El problema del usufructo que es vitalicio, no es perpetuo. Es decir, que el plazo de vida de un usufructo máximo es la vida de una persona. Entonces no podemos organizar un country sobre principios del usufructo, porque el día que esa persona muere desaparece el usufructo. Entonces, bueno, no importa. El asunto es que todo ese tipo de emprendimientos hoy tienen que adaptarse a la le pusieron un nombre, por lo menos. Entonces, la palabra adecuación creó un gran problema en la doctrina, en la jurisprudencia, de la cual yo no lo voy a analizar para nada, pero la discusión, en fin, fue si esta adecuación es estructural
realmente tiene que transformarse en propiedad horizontal para ser propiedad horizontal especial, o es una obligación funcional. Siga hasta sociedad anónima como sociedad anónima, pero cumpliendo que funcione como si fuese un edificio. Porque aparte ya funciona, ya tiene vida. Entonces, las Mismo el consecuencias. fideicomiso ya tiene su vida propia, sí, por más que no sea propiedad horizontal. Reúnen las características del country: cerramiento, partes comunes, partes privadas, en todo las características, pero resulta que es una sociedad anónima, es un derecho personal la sociedad anónima. Sí. Es un contrato. Y acá estamos hablando de derechos Son reales. accionistas. Claro, estamos hablando de derechos reales. Entonces, ese es el problema. Y bueno, a raíz de eso nace el problema principal que se presenta hoy: si los certificados de deuda para ejecutar expensas en un country de sociedad anónima valen con la firma del presidente del directorio, por decir algo. Es decir, si un certificado de deuda emitido... Que analógicamente suplantaría, claro, el Consejo de Propietarios. Es decir, en esa facultad que tiene el administrador de un consorcio, y solamente el administrador de un consorcio en propiedad horizontal, por vía de analogía, si vos querés, se la adjudican ahora al director de una sociedad anónima, a pesar de que no es propiedad horizontal. Bueno, hay que ver si a todo el directorio, porque hay una discusión también, sí, si el certificado de deuda debe ser firmado por uno, sí, claro, o por todos los miembros. Entonces la analogía sería igual. Toda la comisión directiva debería firmar. Es una persona, el director o presidente. El tema es que el juez agilice la parte esta. Lo que quisieron hacer es ponerle una carga al administrador de que con su simple firma ya no alcanzaba, sino que hacía falta alguien más. Tenemos un tema de la discusión de si la ley o la costumbre, o la realidad, digamos, porque hay una cosa: si aplicamos estrictamente la ley, no puede. El director de una sociedad anónima. Pero si aplicamos la realidad jurídica, lo que está pasando, ¿cómo hace? Si yo no puedo emitir un certificado de deuda, por un juicio ordinario por expensa, podemos estar 50 años. Por suma de dinero. Y las expensas de los country no son 5 pesos, son expensas. Entonces, 5 o 6 propietarios que no paguen causan un caos. Entonces también tenemos que ver lo que hablábamos hoy, la realidad, el fenómeno del derecho, no el derecho lo que dice la ley. En este caso la ley dice esto, pero bueno, dada las circunstancias, dada la analogía, dado el funcionamiento similar, admitamos ese certificado de deuda. Con la firma del presidente de la ciudad ya está. En base a que la adecuación la interpretamos como funcional y no estructural. Yo voy a dar mi opinión personal. Sí, para mí tiene que ser estructural. Punto. Mi opinión es prescindible. Es mi opinión. No, es muy importante para Pero muchos. La mayoría de la doctrina, digamos, está con la posición contraria. Dice, no, que es funcional. Bueno. Esto se llama biblioteca dividida. Las dos bibliotecas. No. Que es necesario esta discusión fundamental, sí, ¿no? siempre fundamentada. Es muy interesante porque a veces que ambos, sí, uno escucha a ambos y dice, pero que si uno los escucha dos también de las dos partes, claro, de uno el centro es perfecto, porque el otro centro también es perfecto. Sí. Los dos son perfectos. Los dos también. Entonces, este juez va a decir blanco y este juez va a decir negro. Es muy subjetivo. Es muy subjetivo, depende en qué juzgado caiga, sí, va a decir A o B. Aparte que el derecho no es matemática, es una ciencia social. Y todo lo que es social es vulnerable, es variable, es opinable. Es así. El último tema que le quería preguntar es, ¿qué le parece esto porque es un tema candente hoy en día, sobre todo en los country, en los cerrados, club de campo, conjuntos inmobiliarios? El tema de las multas. Las multas. Las multas, el Código Civil autoriza, o sea, las penas, digamos. Sí, sí. Autoriza no a la propiedad horizontal tradicional, sino al conjunto inmobiliario a poner multas. Sí, aplicar sanciones. Sí, aplicar sanciones. Sanciones disciplinarias. Que hoy uno entra a un country y lo primero que le dice ve el cartel de, por ejemplo, velocidad máxima. Sí, sí. 20-30. Si uno supera esa, tiene una multa. ¿Esa multa es legal? A ver, sí o no, según cómo está instrumentada. O sea, está en el Código Civil, o sea, es legal. El Código autoriza. ¿Cómo lo instrumentamos? Porque claro, no basta. Y si, bueno, como el Código autoriza, la Asamblea va a sancionar a este señor porque hizo tal cosa porque fue más rápido en el auto. No. Tenemos que tener dentro del reglamento de propiedad del country un capítulo de poder disciplinario. ¿Cuáles son las sanciones? Apercibir. Para empezar, el apercibimiento tiene que haber siempre, antes de cualquier sanción. El apercibimiento, señor, mire, es decir... Le llamaba atención. Claro, estamos viendo una convivencia, es decir, mire... No es recaudatorio. Va a 60, no vaya más a 60, el apercibimiento, lo vimos. No entra con la multa, que es lo que aparece. El apercibimiento primero. Después, bueno, no importa, las multas. El problema es que hay multas que dicen de exclusión. ¿Cómo la exclusión de los partes comunes? Entonces, esto que es una restricción al dominio. Si esto es reincidente, usted no puede usar las partes comunes. Es decir, pero ¿cómo? Yo soy copropietario.
de violar el artículo 14 y 17 de la Constitución. Sí, No, usted no puede ir más a la piscina porque usted cometió... No, ese es el problema, la gravedad. E independientemente de eso, el otro problema es que tenemos que instrumentar el procedimiento. Bueno, a mí me apercibieron una multa. ¿A qué recurro? Vamos a ver que es una injusticia. Yo creo que es una injusticia. Defensa de justicia. ¿Hay un recurso extraordinario? Bueno, sí. Usted tiene que peticionar a la Asamblea en 30 días para que reconsidere. La Asamblea no le hace caso, voy a la justicia. Es decir, tiene que haber para mí un capítulo dedicado exclusivamente al Poder Disciplinario, que establezca no solamente las penas, sino también los recursos y los procedimientos ante la aplicación de la pena. ¿A quién puedo recurrir? Obviamente que la justicia está siempre. El acceso a la jurisdicción es constitucional. Yo puedo ir siempre a la justicia. Sí, para intentar evitar... Pero el tema es resolverlo dentro de claro. a nivel privado. ¿Y qué autoridad lo va a aplicar? ¿Y qué autoridad va a ser la de la apelación? Porque si a mí la aplicación me la hace la Asamblea, ¿qué tengo? Si la Asamblea no tengo nada. Es muy interesante. Porque en realidad, en la vida real, yo entro con mi auto a un country, voy a 40, cuando el cartel decía 30, me pongo una multa, a veces elevadas. Sí. 10.000 pesos, por ejemplo. Y vos me decís, che, tenés que pagar 10.000 pesos. ¿Por qué? No, porque ya 40. ¿Y dónde puedo ver la foto? Claro. ¿O dónde puedo Claro. discutir? O sea, para ver si realmente... Porque también pasa a veces que no es lo más normal, pero que no ande bien el sensor. Sí. ¿El sensor anda bien? ¿Tiene mantenimiento? Sí. Porque también se podía hasta incluso impugnar eso. O sea, el sensor está vencido hace 3 meses. Y bueno, entonces, ¿cómo sabe si yo iba a 30 o a 40? Y más grave que esto que estamos hablando, es que muchos administradores, o asambleas o propietarios, lo que sea, en la propiedad central tradicional, la común, quieren aplicar el poder disciplinario. Sí. Totalmente. Porque para el conjunto inmobiliario y el lo código ponen en un dice. reglamento interno. Claro. Interno, no en el reglamento de propiedad. Claro, el reglamento interno no tiene ningún valor del reglamento con propiedad. No. El reglamento con propiedad integra el título suficiente, dice el código. Forma parte del título de propiedad. Tu título de propiedad es la escritura más el reglamento. Que muchos nunca lo tienen. Dice, pero el escribano te tiene que dar el título de propiedad y el reglamento. Sí. Los dos juntos. Hay gente que viene a venir al estudio después de 20 años, viene al edificio y le pide el reglamento. ¿Qué reglamento? ¿Qué es el reglamento? Me trae la escritura. Yo no. Usted nunca vi un reglamento, ni sabe lo que es un reglamento, hace 20 años que vive en el edificio. Entonces... Bueno, aparte de estos programas, nuestra idea es salir a comunicar. Usted como doctrinario, que para mí es un placer y la verdad que le agradezco mucho que me haya recibido, su opinión por el transcurso de su trabajo en el tiempo y su capacidad, por supuesto, de ver la realidad en la propiedad horizontal, su opinión es 100% válida. Lo que dice Gabás, obviamente que puede haber, Keeper puede decir lo contrario, y Hayton Olasco tiene una tercera opción, ¿no? Pero como fuente de derecho. Claro, es decir, donde nace, la fuente en el sentido de similitud con la fuente de los ríos, es donde nace un río, la fuente de derecho. Esta es una metáfora, la fuente del derecho es una metáfora hidráulica que hizo Savigny, que fue un jurista alemán, de origen francés en realidad, una charla que dio en el Colegio de Abogados de Prusia en el 1848, que dijo, la fuente de derecho es el espíritu de los pueblos y sus tradiciones. Perfecto, es el espíritu de los pueblos y sus tradiciones. Y ahí nace el derecho. La costumbre, la vida, ahí nace el derecho. La ley la escribe cualquiera. Acá, Andrés Bello, que fue uno de los coautores del Código de Comercio Argentino, hacía códigos. Siempre ha hecho 7 códigos civiles. De Guatemala, de Perú, de Panamá. Lo llamaban Andrés Bello, iba, se sentaba en una habitación así y escribía el código. En 3 meses se nos entregaba, acá está el código. Wow. Un exégeta, era un positivismo a ultranza. Los japoneses, el código civil japonés. La gente dice, ¿cómo se ha hecho japonés? ¿Qué? Los japoneses fueron a Francia y dijeron, denme 3 juristas buenos franceses. Se fueron los 3 juristas a Japón y le hicieron el código. El positivismo a ultranza, que tiene nada que ver con la realidad de la sociedad. La antítesis es Savigny, dijo, es el espíritu de los pueblos y tradiciones. Entonces, por eso digo, en propiedad horizontal, la costumbre es una fuente de hecho, pero de mucha mayor importancia, no sé si jerarquía, pero de importancia más que la ley. Si vos analizás consorcio de vida, dame la historia de estos 5 años consorcio. La ley dice esto, cumplieron esto de la ley. Y sin embargo el consorcio siguió funcionando. Entonces, como decíamos, si funciona, dejémoslo. Ahí lo llevo al último tema y le agradezco muchísimo todo su tiempo, la verdad que es un honor para mí. El último tema es, obviamente, la ley 14.701 y ahora la reglamentación. ¿Qué pasa? Como la provincia de Buenos Aires es muy grande,
Sí. ¿Qué pasa con esto que estamos hablando? Usos y costumbres, por ejemplo, en Tandil. Usos y costumbres en Ayacucho, que son lugares más bien rurales, ¿no? Rurales, sí. Y donde se acostumbran, digamos, a no facturar, por ejemplo, que está mal, estamos todos de acuerdo. Pero la costumbre es esa, ¿no? Puede aparecer un órgano estatal que ponga sanciones, Es un disparate. por lo menos primero advertir, ¿no? O sea, como hablamos antes, no una sanción directa, sino un llamado de atención. Che, miren, viven en Argentina, tienen que tener factura, tienen que estar inscritos en AFIP, tienen que estar inscritos en ARBA, o sea, básico. No lo hacían, ok, vamos a empezar a cambiar la costumbre. En vez de una sanción directa, que encima es una sanción elevada, ¿no? Entonces, el que viene con una costumbre de, Sí. che, yo voy a la carnicería y el tipo no me da un ticket, y de la misma forma se acostumbra a no facturar con nosotros. Sí. Y soy monotributista A, por ejemplo, o sea, sos social, y ahora vienen y me sancionan directamente. Pero el uso y la costumbre era otro. Pero Está eso- bien que hay que cambiarlo, y no te digo que está mal no facturar porque es evasión fiscal, pero la costumbre era otra. ¿Y de dónde surge la legitimación de una ley provincial para establecer esa multa? Esta ley provincial es una copia de la ley 941 de Capital, que se sancionó hace como 22 años, en la cual nosotros ya hace 22 años nos expresamos y dijimos que es un mamarracho jurídico, es de ostensible inconstitucionalidad, es una vergüenza, porque viola el Código Civil. ¿Por qué? Y puedo empezar a nombrar, pero vamos a nombrar uno. No. El administrador no tiene derecho de retención, dice. ¿De los libros? En la ley 14701 dice que el administrador de consorcio no tiene derecho de retención. ¿De retención de qué? ¿De suma de dinero? ¿De No, libros? el derecho de retención desde el punto de vista jurídico, es decir, a ver, para ser claro, yo llevo un traje de tintorería, ¿no es cierto? Para que una semana me dan voy a buscarlo. Voy a buscar el traje. Si yo no le pago, ¿me va a dar el traje? Claro. No, ¿no es cierto? Eso es derecho de retención. Llevo un auto al taller mecánico. Le dejo el auto para que vengo a retirar el auto, le arreglé el guardabarro. Si me tiene que pagar, no lo voy a pagar. El auto no te lo doy. Eso es derecho de retención. Un abogado. Viene un cliente, me dice, doctor, necesito una consulta, tengo un problema, tráigame el reglamento de copropiedad, le acudo a la consulta. Son tantas. No lo puedo pagar, solo el reglamento no se lo devuelvo. Eso es derecho de retención. Es decir, el derecho que tiene es el acreedor prendario. No me va a devolver la prenda si yo no le pagué. Me retengo, me entregas una computadora en prenda, me la quedo. Bueno, es decir, entonces, ¿cómo va a decir una ley provincial que no tiene derecho a ser un administrador? Si el administrador rindió cuentas, están aprobadas y salió un saldo y no me lo pagan. ¿Qué pasa si no están aprobadas? Porque Bueno, muchas veces cuando muchas veces se termina el mandato, entonces no es una exigencia. lo echan, o sea, lo echan porque no, por el motivo que fuese. Está bien. Entonces no hubo liquidación final, no hubo rendición de No cuentas. es otro tema. Yo me refiero a cuando yo tengo un crédito reconocido, así, me aprobaron las cuentas, o pasaron 30 días, no me las impugnaron. ¿Qué dice el código? 30 días. Si no fueron impugnadas, quedan aprobadas. A mí en 30 días no me impugnan y quedan aprobadas. Yo exijo que me paguen el crédito. Entonces, no me lo quieren pagar. Yo no tengo por qué devolverle la documentación al consorcio. Porque el código lo decía Vélez, dice, el derecho de retención es aquel derecho a retener la cosa que le fue dada a alguien con motivo de un contrato. Mientras tenga un crédito líquido y exigible. Si yo tengo un crédito líquido y exigible, tengo derecho a quedarme con lo que me diste hasta tanto me lo pagues y yo te devuelvo lo que me diste. Qué lindo porque ahí se contraponen dos derechos u obligaciones de derecho civil con el penal, porque lo que se hace en la vida real es, usted me retiene la documentación, Sí, la denuncia penal por retención indebida de documentación. Complicado. Claro. Entonces, ¿qué hago? ¿Tengo el derecho de retención civil absolutamente. y esta demanda penal? Pues son dos fueros diferentes. A ver, si probablemente la causa penal me interrumpe la consecución hasta que se resuelva lo penal, pero yo tengo el derecho porque me lo da el código y yo no te voy a entregar algo ese. Soy inquilino, venció el contrato a los 2 años, yo hice mejoras necesarias en el inmueble. Yo tengo derecho a quedarme con el inmueble hasta tanto me paguen las mejoras necesarias. No te lo voy a restituir, pagame las mejoras necesarias, no las voluntarias y útiles. Entonces, voy a esto. El Código Civil determina el derecho de retención. En este caso para la administradora. La ley provincial no puede decir no tiene derecho de retención, porque tenés una ley de jerarquía superior, viola el artículo 31 de la Constitución Nacional.
que dice, las leyes de la nación, los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la nación. ¿Usted piensa que la ley se excedió en algunos temas? Absolutamente. Pero en otros viene a arreglar una actividad, ¿sí o no? O sea, una actividad que era Bueno, necesario... no, porque esto no es una ley, ese es el tema que no lo entienden ni los jueces. Una cosa es la ley que reglamenta la profesión, sí. Abogados, y otra cosa es un registro público de administradores. Entonces yo, bajo la excusa de un registro público, me quiere reglamentar la profesión. ¿Y por qué no quieren decir? ¿Por qué no necesitan una ley que reglamente la profesión? Porque la provincia, dentro del poder no delegado de la nación, cuando se constituyó la nación argentina, no delegaron ese poder. Entre los poderes no delegados está el poder de policía, y entre ellos está la facultad que tienen las provincias de dictar sus leyes reglamentarias de las profesiones. Abogados, martilleros. ¿Por qué no necesitan una ley que reglamente la profesión de los administradores? Muy sencillo. Porque pierden el imperio sobre los administradores, porque si yo dicto una ley que reglamente la profesión de administradores, los administradores van a funcionar como los abogados, como martilleros. Ellos van a ser sus propios jueces, van a tener su comisión directiva, van a tener el colegio, el poder disciplinario, el pago de la cuota. En cambio acá el Estado quiere tener la hegemonía no del propietario, del administrador. Va a usar al administrador para ir al consorcio, porque lo que le interesa al propietario al Estado es el consorcio, no el administrador. El que paga. No el administrador, el que tiene porque plata. la plata es del consorcio. Sí. Pero ¿qué pasa con esto? Esto es lo menos. Pero en Cava hace tiempo está la 941 y está el RPA. Pero ¿cómo le va a decir? No veo que llegue al consorcio, sí al administrador. Y cómo no, cuando dice, pero es que acá se está... En la vida real, digo. Pero que eso es una relación de mandato del consorcio con el administrador. Si yo, a ver, vamos a este caso. La ley dice, el administrador tiene que pedir tres presupuestos. Sí. Muy bien. Nosotros somos propietarios, nosotros 5. Yo digo, no, un presupuesto solo. Esa decisión reglamentaria no puede modificar porque no está cambiándole los derechos de obligación al Estado, me está cambiando los derechos al consorcio. Si yo soy mandante y se me ocurre que no dé un presupuesto, o 5 o 6, lo decido yo. Es decir, lo que hace la ley por medio del Estado es penetrar no en el administrador, en el consorcio, porque le está digitando obligaciones al administrador. Con las obligaciones al administrador se da solamente el propietario, el consorcio, la asamblea. Le dice... el Código Civil también, el Código Civil, el 2067 le pone 13 incisos. El Código Civil dice... Es la única profesión, pero en todos los ordenamientos jurídicos que le pegan tanto. Pero aparte, dice que el reglamento es representante legal y en carácter de mandatario. Sí. Entonces, las reglas del mandato entre el consorcio y el administrador no pueden ser vulneradas. Y yo me fijo, el 90% de las normas le dice al administrador lo que tiene que hacer, cuando el único que está facultado para decirle qué tiene que hacer el administrador es el consorcio, por medio de la asamblea o por medio de quien sea. En este caso las puede sumar, o sea, es las reglas del Código Civil 2067, sí. Las reglas provinciales también, hay reglas y finalmente, de hecho consumo a nivel constitucional. Eso, de hecho, consumo en realidad abarca casi todo. Hay fallos que ya dicen, el caso Mina, que dice que no hay relación de consumo entre el administrador y el propietario. En todo caso, la relación de consumo es entre el propietario y el consorcio, porque el administrador es un mandatario. Muy sencillo, vos pedís una pizza, viene el delivery y te la trae fría la pizza. ¿Por qué le vas a hacer la denuncia de derecho de consumo? ¿Al delivery o al que te va a vender la pizza? El otro es el que te lleva la carta. Viene un mensajero y te trae un telegrama de despido. ¿Vos el juicio a quién se lo va a hacer? ¿Al mensajero que trae con telegrama o a la empresa? A la empresa. Esto es lo mismo. Si el administrador actúa, y cuando actúa el administrador dice que está actuando es el consorcio, porque para colmo la ley nueva, el código dice que es un órgano. Y el órgano hace que se identifique la persona del mandatario con el mandante. ¿Qué quiere decir esto? Que los actos del mandatario son actos del mandante. Entonces, si el administrador hace algo malo, el responsable, ¿quién es? El consorcio. Cuando vos te pasas algún edificio, ¿quién vas al consorcio? El administrador cuando inicia un juicio piensa, ¿quién lo hace? El consorcio. El administrador firma. Son actos del consorcio. Entonces, si el propietario está con problemas con el administrador porque no le reparó el daño, en definitiva, el juicio no será de daño y perjuicio al consorcio, no al administrador. O a los dos. Al administrador bueno, en los casos que hay
realmente culpa o negligencia, ya estamos en la responsabilidad. Como abogado nosotros sabemos que al consorcio lo voy a reclamar. Claro, Lo pero pongo siempre como solidario. Pero en este caso hay una responsabilidad subjetiva la del administrador. En cambio la del consorcio no. Es decir, yo tengo que demostrar que vos fuiste negligente o imprudente en el ejercicio del cargo. ¿Sabe que hoy en día existe un seguro que se llama responsabilidad civil profesional Sí. para el administrador, para estos casos de error u omisión? Sí. No lo saben. Una de mis funciones, un intento de funciones, sería decir, señores, tienen un seguro, es una garantía, una locura, porque una aseguradora sale en garantía de usted por firmar un simple formulario, no le pide aval, no le pide garantía, ¿no? Como si fuese una caución. Sí. Antes inicialmente arrancó como caución, como la carpeta era muy difícil de armar, porque no tenían balance, porque no tenía nada, la gran mayoría, pasó a ser responsabilidad civil. Entonces, con un formulario simple, la compañía sale y lo garantiza, por ejemplo, por 10 millones, en caso de error u omisión. Sí. La gran mayoría no es que no lo saca, no lo tiene, no sabe. No sabe que existe esta garantía que le garantiza sus bienes personales y al mismo tiempo es una garantía para el consorcio. Porque el consorcio sabe que ante la insolvencia del administrador hay una aseguradora solvente, líquida, o sea que tiene liquidez, que va a pagar y no tener que ejecutar, embargar el auto, la casa, que a veces no tienen encima. Esta garantía la gente no lo sabe, igual que la garantía de lo que es los consorcios de hecho, Sí. de que haya una garantía de la ejecución del proyecto de construcción. O sea que el fideicomiso va a cumplir con terminar la obra. Sí. Si no lo hace, hay un seguro que paga. Claro. Nadie lo sabe. Bueno, eso en perihorizontalidad ahora está en la propiedad central común, se incorporó el artículo de porque antes existía la ley de prehorizontalidad 19724 que nunca nadie cumplió. Un caso de desetudo, es decir, la costumbre derogó una ley, esa ley no se aplicó nunca. Hay un caso, el caso Cotón y uno más. Ni la persona que tenía que cumplir la cumplieron, ni los jueces que tenían que cumplir la hicieron cumplir, es decir, nadie le importa. Pero por falta de conocimiento y entendimiento en realidad. Era costosa y era muy difícil de entender, Claro. era compleja, era un desastre, nadie la entendía. En definitiva, ahora lo que hace el consorcio establece un seguro, como en este caso. Pero no lo saben, ¿eh? Entonces, hay un seguro. Claro, que sale en No garantía. recuerdo el número ahora, 2070 y algo, que dice que durante el periodo de prehorizontalidad, horizontal, es decir, el periodo de construcción hasta que se elabora el reglamento de propiedad, donde pasaríamos al estado de propiedad horizontal, en ese periodo, un seguro para precisamente la persona. La garantía, o sea, el beneficiario del fideicomiso le garantizan de que esta obra se va a terminar. Claro. Como hay muchos casos, lamentablemente, de estafas que no se terminan, Sí. bueno, cobra el seguro. ¿Qué pasa? En el momento en la realidad, en la costumbre, te dicen, bueno, vos querés, es tanto esto. ¿Vos querés, aparte del seguro? Bueno, tanto más. Ah, no, bueno, entonces no, déjame ¿entendés? Bueno, vos querés que termine, la terminación sea con todos los amenities puestos, bueno, tanto más. Claro. Ah, bueno, no, sacalo y me ahorro $10.000. En la práctica, la gente también no entiende cuál es el fin de esta garantía. Que en el mundo es siempre al revés, ¿no? Uno quiere garantía, porque ahí tiene riesgos, quiere garantías. Acá en Argentina no se usa. No, hay falta de costumbre que hay un seguro que va a garantizar la actividad del administrador y del fideicomisario, o sea, del fiduciario, perdón. Del fiduciario que va a terminar el proyecto. El proyecto, sí. Bueno, no se usa. No, sí. Y el periodismo pasa igual con la ni se entera que hay un artículo del código que establece la garantía en el proceso de construcción. Eso es lo que voy a decir cuando el administrador, por ejemplo, no repara un daño a un propietario que le reclama, ¿cierto? En realidad, si el administrador no lo hace por capricho, es por eso culpa subjetiva. Cuando hay la causal es que el administrador no quiere hacerlo, es negligencia, imprudencia. Pero en definitiva, si no repara, la demanda va a ir contra el mandante, porque el administrador realiza actos del mandante. Después el mandante tendrá... A los dos, sí. A los dos. Pero pasa eso. Es decir, el tema pasa porque, en definitiva, a partir de la nueva sanción del código, que dice que el administrador es un representante legal con carácter mandatario, y además dice que es un órgano del consorcio, automáticamente le está adjudicando la finalidad. Es el consorcio. Si la asamblea al administrador le ordena, vamos a suponer, usted no le haga la reparación a esa señora que hizo el reclamo hoy en la asamblea decide no hacer reparación. ¿El administrador qué hace? Cumple con la ley y se lo hace porque hay una ley de la provincia que dice que le tiene que hacer la reparación por decir algo, o cumple con el mandato.
Porque yo no lo reparo, no porque yo no quiero, sino porque yo... Bueno, hay muchos casos de que la Asamblea decide ilegalidades. Bueno, pero en ese caso, ¿quién es el responsable? ¿El administrador? Tiene que renunciar. ¿Cumple el mandato? Tiene que renunciar. Ah, O sea, uno renuncia o es cómplice. claro. Y cómplice capaz autor, autor principal. Claro, pero si ¿entendés? entre las reglas del mandato... No, porque la Asamblea me dijo que yo tengo que tengo que contratar a alguien en negro. No, estás incumpliendo. Estás incumpliendo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cumplo el mandato de la Asamblea o cumplo la ley general? Y yo te diría que en todo caso renuncies. Bueno. Renuncies porque acatar eso se va a un caso extremo como que te diga anda a matar a alguien. No, si vos vas a matar a alguien sos responsable. Pero yo voy a esto. Dentro de las reglas del mandato dice que una de las obligaciones del mandatario es cumplir las órdenes del mandante. Por supuesto no hablamos de ilícito. Si el mandante... Siempre y cuando no se encuadre dentro de un ilícito. No, hay que ponerlo claro para los si yo voy a una asamblea y se plantea entre el punto del orden del día la reparación de los daños del cuarto H y la asamblea decide no reparar, el administrador no está cumpliendo ninguna falta, cumple con lo que le dio el mandante. El mandante dijo no repare, no hay ningún daño. Esa persona no lo puede demandar al administrador en defensa del consumidor. En todo caso, la relación de consumo será con el proveedor, es decir, la relación entre el proveedor y consumidor, que es el consorcio y la consorcista. El consorcio, que es el dueño del... Este es un mero intermediario a que yo le ordené que no le haga la reparación. Pero no hay una relación de consumo entre un órgano de una persona jurídica y los miembros de una persona jurídica. Es como yo digo que la relación de consumo entre el presidente o el consejo directivo de una cooperadora con los padres de consumo, o la relación entre el directorio de una sociedad y los socios de la sociedad es relación de consumo. Son elementos de la misma persona jurídica. La cola de relaciones causales en defensa del consumidor es tan larga, sí, que puede ser responsable el plomero, todos en defensa del consumidor, todos los que prestan, todos los proveedores, el administrador, el consorcio, sí, el que pasó por la calle también. Sí. Porque hay un caso que hay uno que estaba cerca de la cancha de Vélez, creo que es, y hubo un problema y perdió un oído, un ojo, entonces como esto era derecho de consumo, le aplicaron derecho de consumo al que estaba, creo, en un taxi. O sea, fíjate hasta dónde llega, sí, ¿entendés? Porque hubo un estruendo o algo le pasó y perdió el oído o el ojo, no me acuerdo. Pero mirá lo largo que es la cola de consumo. Sí, porque sí, estaba en un taxi o un remis en la puerta de las afueras del estadio, ¿no? Entonces les ha aplicado el consumo ahí. O sea que en consorcio todo es consumo. Claro. Bueno, entonces preguntémosle al consumo qué quiere hacer y ya está. Yo trabajé un año para el Estado en defensa del consumidor. Trabajé para hacer la práctica de la UBA. En casualidad, mi titular de cátedra era Vilma Bouza, que es hoy la directora de Defensa del Consumidor en la Ciudad de Buenos Aires. Casualidad de la vida. Y siempre vimos casos de Garbarino, Fraga, aerolíneas, hiperpagas, claro, o monstruos como, viste, que no un administrador que de repente tiene 2 consorcios o 3, un monotributista, que lo atacan desde el propietario, el inquilino, el habitante y el que pasa por la puerta del edificio. Pero aparte, si soy mandatario, cumplo las reglas del mandato. Entonces, si realmente hay un daño a ese tercero, que se lo haga el consorcio, no a mí, que soy el administrador, que el único que... Sí, a título personal es quien representa el consorcio, entonces la demanda penal va contra el representante legal. Está bien, pero... Por ejemplo, es un caso que no sé si se da mucho acá en Mar del Plata, pero en la Ciudad de Buenos Aires hay muchas veredas rotas. Sí. La señora viene con los tacos, se le corta el taco, se cae y se rompe la cadera. Sí. ¿Quién es responsable por...? Entonces, la gran mayoría dice el edificio frentista. Hay algunos que te dicen no, por la división municipal, de acá es del consorcio. Bueno, supongamos que se cayó, para hacerlo más fácil, dentro del espacio del consorcio. Le produjo daños, sí, claro, lesiones. Sí, vale. Entonces, es una demanda penal, sí, por lesiones leves, graves o lo que fuese, que se come el administrador, más seguramente una administrativa, por no tener la vereda bien, más una civil por daños y perjuicios. Sí. Todo eso el administrador. Y el consorcio, la parte penal no. Pero digamos... Es tanta la responsabilidad, es tan grande, y si encima le aplicamos defensa del consumidor, es casi todo. No sé, mi opinión es que defensa del consumidor debería estar para otras cosas, para garantizar, por ejemplo, compras, ventas. No es aplicable a un consorcio. Pero aparte la esencia de la defensa del consumidor... Si algunos temas como, por ejemplo, que es fundamental en defensa del consumidor, el derecho a información. Eso sí. Ah, eso sí, claro. Eso sí. Sí.
Eso estoy de acuerdo. Pero parte de la esencia del consumo, ¿cuál es? Primero, un proveedor y un consumidor, independientemente de que tercero, aunque sea ajena a la razón de consumo, ¿no es cierto? Pero, y también el fundamento último, ¿cuál es? La situación de vulneración del consumidor respecto al dominante que sería el proveedor. Es decir, el de la prepaga, el de la tarjeta de crédito, siempre. Sí, aparte un monstruo financiero, claro. No es lo mismo. Pero a mí me cuesta mucho reconocer que hace una relación de consumo dentro de los integrantes de una persona jurídica, es decir, el director de la empresa con los socios de la empresa, el presidente del club de fútbol con los socios del club. Es decir, ese tipo, yo no veo donde hay proveedor y consumidor ahí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, acá lo mismo, acá estamos hablando de relación de consumo entre el administrador y el propietario. En el mejor de los casos es entre el consorcio y el propietario. Entre asamblea y administrador. Claro, ahí sí. Porque en definitiva, lo que hace el administrador cumple las normas del mandato, salvo, insisto. Y hay otro tema también, que el Código Civil es muy expreso, la responsabilidad del administrador es subjetiva. Se modificó mucho la parte de responsabilidades objetiva y subjetiva, pero el factor de atribución de responsabilidad es subjetivo, culpa, negligencia, imprudencia, no es objetivo. Bueno, tiene 13 incisos de difícil cumplimiento, sí. Con lo cual es fácilmente demandable. De hecho, en todo el ordenamiento jurídico, no conozco otra profesión, que ni siquiera en el Código Civil, que le pegue tanto como al administrador de consorcios. Claro. Tiene un artículo de obligaciones con 13 incisos para él. Los abogados no tenemos eso. En el Código Civil Nacional, pero aparte, es muy fuerte. El tema es parte de la jurisdicción, porque estamos hablando de una ley provincial, y si el Código Civil dice que las razones del mandato y que la principal obligación del mandatario es cumplir las órdenes del mandante, y el mandante, porque aparte estamos dentro de la propiedad de mi casa, no está el orden público en juego, y si yo me está violando esta norma de consumo, está violando el derecho de propiedad 14 y 17 de la Constitución, señor, este es el edificio, yo lo manejo como quiero, y yo quiero que este señor me traiga 10 presupuestos, no ninguno, porque es buena persona, que no me entonces la dirección de personas jurídicas, claro, le aplica una sanción. ¿Por qué le aplica una sanción? Y porque no cumplió, pero él tiene que cumplir conmigo, no con él. Todavía no arrancó a sancionar, ¿eh? No. Todavía no, o sea, está todavía terminando las 3 etapas. Mi opinión personal es yo estoy a favor de los registros, obviamente no tengo la visión que tiene usted, sí lo que veo es que antes no había nada y creo que un registro... Pero no puede haber un registro público de una profesión privada. Es como si mañana un registro público de abogados. ¿No hubo? Dictaron un reglamento, yo hago una pregunta, ¿para qué hacemos tanto? ¿Por qué la provincia no dicta una ley que reglamenta la profesión? Y ahí sí le pones lo que vos quieras. Que reglamente la profesión, no un registro público. Bueno, de hecho dicen que pueden convivir. No, son excluyentes, es un error conceptual, son excluyentes. Porque la ley que reglamenta la profesión implica ya el registro. Está comprendido en el registro, el colegio. No son dos cosas distintas. Si vos haces una ley que reglamente la profesión, no necesitas ningún registro, porque el registro te da la ley. Está comprendido dentro de la ley. ¿Sí? El registro de ley. Lo que pasa es que vos pones el registro público para que el Estado te maneje esta persona jurídica de derecho privado. Y cuando vos decís, no, esta profesión la manejamos los pares, nosotros, los abogados, nosotros los administradores, el Estado interviene, el poder disciplinario es nuestro, la sanción la aplicamos nosotros, las cuotas las compramos nosotros. Pero la única opción es que en la legislatura provincial no tiene que haber registro, ¿crees? Saque una ley. Claro. Bueno, pero no está dentro del poder de policía. Pero no está ni en la carpeta. Por eso. Oiga, hoy no tiene estado parlamentario, nada. ¿Está presentado al menos? Este es un registro y es una reglamentación. No, hay una diferencia ontológica entre una cosa y la otra. Pero pregunto, no, ¿hay quien ha presentado frente a la legislatura provincial de la provincia de Buenos Aires? No sé, no. Porque no creo, no sé de que alguien haya un proyecto, un anteproyecto. No, yo no conozco. O sea que esto está vigente Sí, y esto es lo que va a hacer. Reglamentar, que es legítimo que la ley, que la Constitución te ampara, no lo hace. Y necesitas un registro público. ¿Por qué? Hacerlo. Porque no puede ser las cosas insisto. ¿Y puede ser un camino hacia la colegiación? Sí, pero la colegiación es dentro de la reglamentación de la ley. Bueno, pero es esto de la nada, digamos, de tierra de nadie, salvo algunos lugares donde hay cámaras. Supongamos el resto, de tierra de nadie en cuanto a control, más que nada. Pasan a un registro. Yo creo que sube la vara, mejora, o sea, por lo menos vos sabés que un administrador no tiene antecedentes penales,
hice Sí, un sí, cursito por lo menos, sí. ¿viste? Está inscrito en ARBA, o sea, te da garantías mínimas. Después su poder de policía será discutible o no, pero que viene a ordenar, ordena, y después pasar a un colegio. Como camino, digamos, Sí, a 10 porque años. porque aparte la cosa, ya esto lo resolvió la Corte de hace 1000 años, la Corte de la Nación, que no puede haber una afiliación compulsiva a ningún ámbito para que vos puedas ejercer una profesión o ejercer un trabajo. La libertad de trabajo. ¿Cómo es lo que yo me tengo que a escribir a un registro para poder ser administrador? ¿Dónde salió? Bueno, de la No, 14, no hay. de la 14 No me pueden obligar a mí, es una ley provincial, Sí. no me pueden obligar a mí a que yo esté afiliado a algo para poder trabajar. Porque tenés el trabajo. ¿Ese poder de policía no lo tiene la provincia como para reglamentarlo? Sí, que lo haga, que haga la ley que reglamente. A eso Bueno, no capaz es un camino. Para mí el error es, no es que si está bien, si es justo, si es injusto. Hacer una ley que reglamente la profesión y listo. Porque, insisto, hay una diferencia ontológica, son excluyentes. Si yo dicto una ley que reglamente la profesión, no necesito un registro. Entonces yo no puedo hacer un registro que reglamente las dos cosas, porque no son ni una cosa ni la otra. Y si yo hago una ley que reglamente la profesión y que estoy autorizado por la Constitución Nacional, me evito todo este Sí, problema. ahora lo que usted me dice es que la profesión se autorregule, ¿no? Claro. Y si hoy no hay referentes, por llamarlo, que uno dice, porque si se van a autorregular, tenés que tener referentes adentro, que marquen un camino hacia dónde vaya el colegio, que vas. O sea, tiene que una persona que tome la posta y lo haga. Y los que están ejerciendo ya de algún momento se van a tener que incorporar, como cuando se... No es fácil, o sea. Pero cuando se sancionó la ley de Martí Llenó, antes no había ley. Bueno, salió la ley y dijo, bueno, los que ya, porque hay otro tema acá. Los administradores que hace 30 años que administran, tienen que hacer un curso. Sí, todos tenemos que hacer un curso todos los días. Por eso. Yo aprendo todos los días. Es decir, Hoy ya aprendí. Escuchándolo a usted ya aprendí. Aparte de todos los años hay que hacerlo. Sí. Me parece bien. Hay que hacer- Yo como productor de seguros, porque aparte soy productor de seguros, hay algo que es muy interesante, que quien nos toma la matriculación, quien nos toma el examen, es el Estado, Bien. a través de la Superintendencia de Seguridad de la Nación. O sea, vos podés hacer el curso donde quieras. ¿Sabés o no sabés? De hecho, lo podés estudiar libre. Creo que ahora no, pero antes yo rendí libre. Me preparé, justo estaba en la facultad, entonces me fue más fácil de estudiar. Me preparé y rendí libre. Pero quien me toma el examen, igual a todos, es el Estado. A diferencia hoy, por ejemplo, con los administradores, que cada curso le toma el examen. ¿Cuántos desaprobados hay? Está bien. 0. Ahora voy a- Todos aprobados. Entonces decís, bueno, el curso realmente, seguramente que sí, pero ¿cómo se egresan del curso la gente? Tomando un examen. Bueno, ese examen, ¿quién lo toma? Y lo debería tomar un tercero. Un tercero, en este caso puede ser el Estado o algo así. Entonces uno puede estudiar donde quiera. Ahora, el examen es uno igual para todos. ¿Y aprobás o no aprobás? Sí. Hoy yo he hecho muchos cursos en Capital y ahora estoy haciendo 2 en provincia. Y yo ya no lo necesito, pero ya estoy aprobado, digamos. ¿Entendés? Y veo colegas que de repente, con respeto lo digo, ¿no? O sea, hace falta más capacitación. Porque el administrador es una persona muy importante, que Sí. tiene muchas obligaciones. Está bien, pero... No está mal la capacitación. Dos cosas, Bello. ¿Qué pasaría si ningún administrador se inscribe en el registro? No va nadie. Los edificios cesan en su funcionamiento. No, continúan, lo que puede hacer es sale de oficio. No, pero acá hay una ley que dice que para poder administrar tiene que tener... No se inscribe nadie en el registro, no hay nadie. ¿Qué hacen los edificios? Cesan, porque... Bueno, hubo una gran adhesión, creo que van por 800. No, pero vamos a casa con ese no tenemos. ¿Qué pasa si no hay... Caso hipotético. No, Segundo, obviamente se segundo. cae. Es como que en un consorcio nadie paga la expensa. Bueno, El segundo. administrador se cae. Bueno, segundo, vamos a suponer porque este es un registro público, vamos a suponer que somos 10 propietarios que elegimos a este señor para que administre. No está escrito en ningún lado. Bueno, ahora dice que son responsables también del consorcio. Pero la Constitución Nacional tiene dos artículos que son 14 y 17, que dice, uno, usar y disponer de la propiedad. Es decir, que vos con tu propiedad, haz lo que se te da gana. Si vos podés lo más, podés lo menos. Si yo puedo vender, hipotecar, demoler el edificio, prenderlo fuego, con mucha más razón puedo nombrar administrador. Yo decidí que para mi propiedad y para mis intereses he nombrado a este señor porque es el que mejor defiende mis intereses. ¿Quién es el Estado provincial para decirme, no, pero no está escrito, a mí no me importa, si está en mi casa? Y adentro de mi casa la manejo yo. Este señor no va a administrar bienes públicos, ni bienes donde esté el orden público, va a administrar mi propiedad. Nosotros somos, esto es nuestro.
esto es nuestro. El Código Civil sabe lo que dice con el derecho de la propiedad horizontal, es el hecho de usar y disponer de las cosas comunes, de manera material y jurídica. ¿Qué quiere decir? Y si vamos al dominio, que es el derecho de propiedad, es exactamente lo mismo. Derecho a usar y disponer y usufructuar, si ustedes quieren, de manera material y jurídica con tu cosa. Entonces, si esto es mío, yo voy a nombrar a la persona que yo tengo confianza, porque esa es la esencia del contrato de mandato de la confianza. Yo tengo confianza en el señor que hace 20 años que me está administrando mi bien. ¿Y quién es el Estado provincial para decirme, no está escrito, así que este señor no me importa, va a seguir siendo él? Porque yo lo nombré y es una manifestación de mi derecho de propiedad que me lo da la Constitución de la Nación. Usar y disponer. Usar y disponer. Quiere decir que yo dispongo. Si yo puedo usar y disponer, ¿cómo no voy a poder administrar? Si yo puedo vender, puedo administrar. Entonces, si yo puedo administrar, puedo nombrar quién me administra mis bienes. Entonces el Estado no se puede, eso es yo. Se mete en la propiedad privada, se mete en el funcionamiento de la voluntad. Porque las personas jurídicas tienen un órgano de voluntad que se llama asamblea. Si el Estado se mete y dice, no, lo que decidió la asamblea no puede ser, ¿cómo que no puede ser? No, la asamblea no. Entonces, ¿qué pasa? La asamblea decidió nombrar a este señor administrador que no está escrito en ningún registro. Porque en mi casa, vamos a mi casa, yo no tengo propiedad central, nombro una persona para que administre mi casa, no tiene que estar escrita, ¿qué no te importa? Es mi casa, la va a administrar porque es mi patrimonio. Entonces, esta ley viola manifiestamente el derecho de propiedad constitucional, artículo 14 y 17 de la Constitución, porque no puede decidir por encima de la voluntad de las personas, jurídicas o físicas. Así de simple es el tema. El derecho de propiedad garantizado y esta ley viola el derecho de la Constitución. Porque a mí no me puede imponer... ¿La 941 también? Sí, la 941 lo mismo, la capital lo mismo, exactamente lo mismo. Yo planteé 2 acciones de inconstitucionalidad. ¿Y? No las quisieron, el Tribunal Supremo de la Capital Federal no las quiso sustanciar. Dijo, no, me las rechazó, pero no. ¿Falta competencia? No, dijeron que no había elementos para plantear la constitucionalidad, salvo el voto del doctor Mayer. Mayer fue el juez que destituyó a, ¿cómo se llama ese intendente de Capital hace unos años? Ibarra. A Ibarra. Ese fue Mayer. Mayer integrante, dijo, ¿cómo que no? Están enunciadas las normas constitucionales violadas, están fundadas cada una, hay que tratarlas, no las quisieron sustanciar. No es que digamos, bueno, dieron traslado, contestó y me lo rechazaron. No, nunca hubo sentencia, la declararon inadmisible. Las 2 acciones de inconstitucionalidad que yo planteé. O sea que en provincia es probable que pase lo mismo. No es probable, porque este es un tema político. O sea, uno puede fundamentar todo lo que quiera hasta que llegue a un techo político. No lo leí, porque más aún, el voto de la jueza que me rechazó, ¿qué te dije yo hace un rato al principio? Una cosa es una ley que reglamenta la profesión y otra cosa es un objeto público, ¿no es cierto? Yo le puse, ni bien inicié la demanda, señores jueces, si la ciudad de Buenos Aires, bueno, como sea, hubiera dictado una ley que reglamenta la profesión de administradores, jamás nosotros hubiéramos planteado esta acción, porque está dentro de las facultades. Alberto, como para agradecerte todo el tiempo que nos dedicaste. Un buen rato. Aprendimos un montón, yo por lo menos aprendí un montón. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por compartirlo con nosotros. Y bueno, ojalá algún día podamos hacer la parte 2, ¿no? Capaz de otros temas, o charlar con tu hijo, que es presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata. De Mar del Plata, sí, él es el presidente del colegio. Sí. Leandro, sí, es el presidente del colegio, sí. También, bueno, sería interesante charlar con él, pero bueno, no sé cómo está de tiempos. Sí, yo tampoco. Alberto, muchísimas gracias. No, gracias. Un honor conocerte. No. Y bueno, a todos los oyentes y que nos siguen, muchas gracias por estar ahí y nos veremos en el próximo programa. Hasta luego. Profesionales en seguros. Atención personalizada, auditoría y análisis de riesgos, asesoramiento profesional para una óptima transferencia de riesgos, intervención activa en la pronta y justa liquidación de siniestros. Nos ocupamos de su tranquilidad. ON Profesionales en Seguros. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico
el único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar.